Miguel Ángel Hurtado Delgado, Acopía, 28 de octubre de 1922, Chacamayo, 13 de diciembre de 1951, fue un destacado profesor, periodista y músico peruano. Alcanzó el cargo de director de arte en el Ministerio de Educación. Realizó sus estudios primarios en Sicuani, los secundarios en el Colegio de Ciencias del Cusco y los universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Se dice que durante sus vacaciones regresaba a su pueblo, y en una de esas ocasiones conoció a Valeriana, una joven de 16 años considerada la más hermosa de la localidad. Según las fuentes, Valeriana había conquistado los corazones de todos los hombres del pueblo. La versión más conocida de esta historia relata un romance fugaz entre Valeriana y Miguel, el cual fue mal visto por los padres de ella debido a la diferencia de edad y a la ascendencia de Miguel. Aunque la brecha de edad era de solo 5 años, en aquellos tiempos esto podía considerarse significativo. Es posible que el apellido de Miguel o la reputación de su familia como terratenientes hayan contribuido a la desaprobación de los padres y enviaron a Valeriana a Cusco a trabajar como empleada doméstica. Las letras en español. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera, por valles, montes, quebradas, cholita. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera, por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña. ¿Qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña. ¿Qué estarás haciendo? Nos haría referencia a una muchacha vivaz, alegre, energética, que andaría feliz por los hermosos paisajes del pueblo. Por cierto, esta energía aún la podemos percibir en Balicha a sus más de 100 años de edad. Otras fuentes sugieren que Valeriana habría escapado a Cusco con su novio, Francisco Janco, quien luego se convirtió en su esposo. Vladimir Hurtado, sobrino del autor, cuenta que, en un verano, cuando su tío regresó de Lima, en el pueblo se rumoreaba maliciosamente que Balicha había huido con Francisco Janco. Él bebió con sus amigos, entre ellos varios mistis, hacendados, que también la asediaban, y se inventó esas letras de insulto. La canción habla de un destino fatal para la migrante que sería algo normal para las jóvenes campesinas de aquella época, ya que el trabajo en chicherías y picanterías no eran buena referencia. La siguiente traducción de las letras del quechua al español. Y llegando a Cusco niñita de veras en las picanterías, molerá maíz en las puertas del cuartel, mi niñita de veras estará robando corazones, lo confirmaría. Te invito a que averigüemos esa parte de la historia del Perú, por lo que, para algunos, el profesor Hurtado simplemente plasmó la realidad de las campesinas que eran abusadas ese 3 Xufaur la mente por los soldados y explotadas en las chicherías y picanterías de Cusco. Otros creen que reveló su prejuicio al desearle mal a la joven que buscaba un futuro mejor. Cuando Valeriana ya había regresado a Acopía, el hermano de Miguel Ángel, Evencio Hurtado, presentó la canción, traducida al quechua, al concurso folclórico regional, donde obtuvo el primer lugar. Entonces, el huayno empezó a sonar en las festividades del pueblo. Recuerdo a Balicha, escondida en una esquina de la plaza, avergonzada, relata Vladimir. Valeriana Wilka dice ahora con benevolencia que Miguel Ángel era un bromista. Con una sonrisa, nos ofrece su propia versión, inocua y hasta halagüeña, del canto que la habría difamado a nivel internacional. Cabe mencionar que en el video la oímos hablar solo en quechua, por lo que podemos estar seguros del significado exacto de las letras lo sabe ella. ¿Podría ser esta la razón por la que existen varias versiones de la canción? Contamos con cantantes peruanos de renombre internacional, como Juan Diego Flores y William Luna, quienes interpretan distintas versiones. Vladimir Hurtado subraya que su tío Miguel Hurtado fue el autor de la letra de Balicha en español, pero su padre, Evencio Hurtado Delgado, la tradujo al quechua. Es esencial tener en cuenta esta información.
ya que la letra en quechua, Balicha lisa pasñaguan niñachay de veras maipiñas tupanqui, tiene un significado muy profundo al ser traducida al español. Te invitamos a que consultes con un quechua hablante local, ya que según el usuario del foro que investigamos, tendría un significado muy fuerte, pero el propio autor del foro sugiere que, para él, también un hablante de quechua significaría desvergonzada, haciendo referencia a la palabra lisa. No obstante, es importante recordar que existen distintos dialectos de quechua e incluso dentro de una misma región puede connotar otro significado. Lo cierto es que la letra original fue escrita en español, de primera mano por Miguel. Incluso se encontró documentación de la melodía que compuso Miguel Ángel. Solo los lugareños de la zona nos pueden proporcionar información precisa del contexto sobre esta asombrosa historia. Vladimir Hurtado subraya que su tío Miguel Hurtado fue el autor de la letra de Balicha en español, pero su padre, Evencio Hurtado Delgado, la tradujo al quechua. Es esencial tener en cuenta esta información. En definitiva, a través de los reportajes realizados por programas destacados de Perú dedicados a la cultura, se nos presenta la versión de Balicha. No obstante, no se menciona la traducción realizada por el hermano de Miguel. Balicha nos cuenta que tuvo 4 hijos. No son hijos de Miguel Ángel. Balicha nos cuenta que ella cantaba al son de la guitarra de Miguel cuando él tenía 20 años y ella 16. Entre bromas, Valeriana menciona que andaba con el supuesto músico que la había raptado, destacando que el huayno comenzó a ser conocida el 16 de agosto del mismo año en que se dio a conocer, por lo que su entrevistador le pide que cante la canción, y ella, muy amable, canta la canción en quechua, y nos regala unos pasos del ritmo de esta bella melodía. Según algunos reportajes, vivió hasta los 103 años, mientras que otros afirman que alcanzó los 102 años. Sin embargo, todos coinciden en que fue una vida longeva. Ya, ahora cosa. Gracias, señor. Vale, ya, copiawan, niña, chay, vividas, may piñas que llaman. Vale, ya, copiar, niña, chay, vividas, may piñas que llaman. Es que pechak chapin, niña, chay, vividas, vale, ya, que cercan. Es que pechak chapin, niña, chay, vividas, vale, ya, que cercan. Chayra peras tus casang man niña chay de veras vale chachulare. Chayra peras tus casang man niña chay de veras vale chachulare. A corona piña man niña chay de veras pescata pescación. A corona piña man niña chay de veras pescata pescación. Chay con la pedazos, niña chay de veras vale chaca man. Chay con la pedazos, niña chay de veras vale chaca man. Corte marca peñama, niña chay de veras cante ta cante siang. Corte marca peñama, niña chay de veras cante ta cante siang. Saracha parwaicha, Tego cha sisaicha. Saracha parwaicha, Tego cha sisaicha. Babong sabi, piska ko siya'y, kakang sabi, piska ko siya'y, munangki man mamunangki, sibre no ka ang kausangki. Por otro lado, algunos indican que Miguel falleció soltero. Encontramos un comentario de la supuesta hija de este, y otra fuente indica que Miguel llegó a tener un hijo, que no tuvo oportunidad de conocer debido a su prematura muerte, que algunos atribuyen a una caída a un abismo durante uno de sus viajes a caballo. No obstante, lo que muchos concuerdan es que falleció sin saber lo famosa que se volvería su composición. Lo trascendente de esta historia es que la composición se convirtió en un huayno reconocido a nivel internacional, convirtiéndose en un himno no solo de Cusco,
sino de todo el Perú, con un ritmo melancólico al principio y alegre al final, invitándonos a danzar al compás de los ritmos de los Andes peruanos. ¿Cuál es tu opinión sobre si Miguel compuso la canción por despecho? ¿Has escuchado la versión en español creada por Miguel Ángel? ¿Crees que en el proceso de traducción se podrían haber malinterpretado algunas frases? ¿O consideras que las variantes del quechua podrían haber influido en esta parte de la letra? Lo cierto es que, en mi opinión, Balicha desde un inicio tomó esta dedicatoria a bien, según la versión del mismo sobrino de Miguel. Sentimiento y serenidad que pudimos notar en las notas periodísticas que le hacen, ya que además muestra una actitud muy positiva ante este huayno. Otro dato que tenemos es que esta zona del Perú es conocida por ser cuna de artistas musicales,